Bueno, gracias. Qué bueno esta oportunidad otra vez de compartir la palabra. Bien, quiero que pensemos en esa palabra afortunados. ¿Quiénes consideramos nosotros que son afortunados en nuestra sociedad, en nuestra ciudad? ¿Quiénes son afortunados? Los que tienen trabajo, los que tienen salud, ¿quién más? Los que tienen familia, los pensionados. ¿Los qué? Los que viven de la renta, ajá. ¿Quién más? Los que tienen techo. Y alguien más que, por ejemplo, en las redes sociales, ¿a quiénes se considera afortunados? Los que tienen muchos seguidores, ¿cierto? Por ahí escuché una historia de una chica en Brasil que estaba sentada en una silla de un avión y vino una señora con una bebé o con un niño y le dice, ay, ¿será que me puedes dar la silla? Y la niña, la chica, una jovencita, le dijo, no. Alguien filmó la escena y la chica se volvió viral y ahora hace comerciales y está tapada la plata. Así, afortunados son muchas personas, ¿cierto? Y hay personas famosas que consideramos afortunadas. Y creo que hay muchas razones por las que consideramos estas personas afortunadas, de pronto por el dinero, por la riqueza, por el poder, porque tienen influencia, porque tienen tranquilidad, porque están cómodos. Los rentistas, los pensionados están cómodos, ¿cierto? Ahora, les pregunto, si quisiéramos iniciar un proyecto, supongamos un proyecto de reconstruir Cali, algunas de las zonas que no están, bueno, reconstruir Cali en tantas cosas, ¿a quiénes llamaríamos o a quiénes escogeríamos? ¿Cómo serían esas personas? ¿A quiénes escogerían ustedes para un gran proyecto de reconstrucción? ¿Perdón? Japoneses, ajá, sí, o sea, personas disciplinadas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿A quiénes llamarían a un proyecto que tengan dinero, que tengan recursos, influencia, que tengan buenas referencias, que tengan conocimiento, que tengan habilidades, ¿cierto? Son un poquito distintas de pronto las personas que consideramos afortunadas, simplemente afortunadas, y las que escogeríamos para el proyecto. Parece que hay algunas cosas distintas allí. Ahora, pensando en este proyecto, ¿qué tanto estarías dispuesto a sufrir por este proyecto? ¿Cuál sería el costo si estás en este proyecto de reconstruir Cali? ¿Qué tan dispuestos estarían a sufrir por ese proyecto? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Quién sabe? Depende de quiénes lo vayan a hacer, ajá. ¿Qué tan bien va a funcionar, cierto? ¿De cuánto pagarían? ¿Y qué tan afortunado te sentirías de sufrir por ese proyecto? Bueno, hoy vamos a estar estudiando este pasaje de Mateo 5, que lo hemos venido estudiando, hemos sido bienaventuranza por bienaventuranza, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer hoy es verlo un poquito más en conjunto y ver la última bienaventuranza, pero verlo más en conjunto. Y lo que vamos a aprender es quiénes son los afortunados o los dichosos. Este afortunado fue una traducción que encontré que me gustó porque creo que logra comunicar un poco más lo que Jesús está diciendo allí. Dichoso también. Pero ¿quiénes son los afortunados? ¿Y por qué son afortunados estas personas? ¿Quiénes son los afortunados según Jesús y por qué son afortunados? Y vamos a aprender eso por medio de tres sorpresas. Entonces vamos a leer y seguimos, pero vamos a leer Mateo 5, donde empiezan ¿Me corro un poquito para acá? Claro que sí. Ahí estoy mejor. Bien. Voy a empezar desde el 1 y 2, pues ya llegamos al 3. Dice, cuando Jesús vio a toda esta gente, y esto es muy importante, subió a la ladera de una montaña, se sentó allí y llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente.
Versículo 3. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Y versículo 11, cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Oremos. Señor, háblanos por tu palabra. Anímanos, desafíanos, que tu Espíritu Santo nos confronte, nos anime en aquello que necesitamos recibir de parte tuya a través de tu palabra. Gracias por tu palabra, por la manera en la que la usas para darnos a conocer quién eres y qué quieres de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Como les dije, este pasaje lo hemos venido estudiando y hoy vamos a verlo en conjunto y vamos a aprender y reflexionar sobre quiénes son los afortunados según Jesús y por qué son afortunados. Y vamos a aprender eso por medio de 3 sorpresas. Por eso el nombre, ¿quiénes? Afortunados, ¿quiénes? Y tenemos 3 sorpresas y como vimos hoy, una imagen, una sorpresa final. 3 sorpresas y una que por allá al final se nos va a aparecer. Pero vamos a aprender esto por medio de 3 sorpresas. ¿Quiénes son los afortunados según Jesús y por qué? ¿Por qué son afortunados? Las 3 sorpresas son el sorpresivo perfil de los afortunados según Jesús. La segunda, el sorpresivo carácter de los afortunados según Jesús. Y 3, la sorpresiva misión de los afortunados según Jesús. El perfil, el carácter y la misión. La sorpresa que Jesús nos plantea frente a los afortunados. Entonces, el sorpresivo perfil lo tenemos en las 3 primeras dichas o fortunas que Jesús escribe aquí, que dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, o los pobres de espíritu en otras versiones, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes o los que lloran en otras versiones, porque Dios los consolará. Y afortunados los que son humildes, mansos. Otra traducción sería insignificantes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Ahora, estos pasajes como las bienaventuranzas tienen cosas buenas y cosas malas para nosotros, para nuestro contexto. Algunos de nosotros esto es tan familiar que hasta no sabemos estas expresiones casi que de memoria. Pero lo que yo quiero que podamos hoy lograr comprender, lo que voy a tratar de comunicar, es lo sorpresivo, lo raro, lo disruptivo, como dirían hoy en día, lo contrario, lo salido de los esquemas que es esta enseñanza de Jesús, de quiénes son los afortunados. Por eso son 3 sorpresas, porque lo primero que Mateo nos quiere decir en su evangelio con respecto a todo este sermón del monte, es que nos demos cuenta que Jesús es un maestro, un rabí, como decían los judíos, que sorprende, que sorprendió a todos, que no se ajustó a ninguno de los esquemas de la época, a ninguno de los esquemas religiosos de los judíos, ni de los esquemas políticos y de poder de los romanos. No sé cuántos han visto The Chosen, o Los Elegidos, la traducción. Bueno, se las súper recomiendo, porque una de las cosas que ha hecho para mí es como darme cuenta de que Jesús realmente era como imposible de poner en ninguno de nuestros esquemas, aún de los que tenemos hoy en día. Y eso es lo que quiero que hoy veamos.
Y ahora, ¿dónde está la sorpresa? Quiero mirar un poquito el texto para que veamos la sorpresa. Para eso podemos leer atrás en Mateo 4:17 para entender dos cosas. ¿Cuál era el mensaje principal de Jesús, de acuerdo a Mateo? ¿Y a quiénes estaba hablando Jesús en este sermón del monte que empieza con estas fortunas o estas bienaventuranzas o estas dichas? Entonces dice Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar o arrepiéntanse, o hay otras traducciones, pero básicamente es cambien, ¿sí? Van para allá, empiecen a ir para el otro lado. Cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca, el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la gran noticia que Jesús traía, el reino de los cielos está cerca. Tengo buenas noticias, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y el mensaje de Jesús era ese, el reino de Dios se había acercado a través de él, y que los que quisieran entrar o pertenecer a este reino, ¿qué tenían que hacer? Simplemente cambiar, arrepentirse, dejar de vivir de una manera y empezar a vivir de otra. Pero además de cambiar, vemos allí también en Mateo 4, versículo 19, y Jesús les dijo: síganme, cuando estaba llamando a unos pescadores, a Pedro y a su hermano, síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Y en el versículo 22, el 20 dice: inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. El versículo 22 llama a otros pescadores. Y inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá, esos son Juan y su hermano, y siguieron a Jesús, Juan y Santiago. Y el versículo 25, muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán, seguía a Jesús. Así que tenemos aquí pescadores y gente de todo tipo que seguía a Jesús. Arrepentirse y seguir a Jesús para ser parte del reino de Dios. A esas personas Jesús les está enseñando en el Sermón del Monte. Como vimos versículos 1 y 2. Cuando Jesús vio toda esta gente, subió a la montaña, se sentó allí y dice, esta versión dice, llegaron sus seguidores, otra versión dice, y habló a sus discípulos, ¿cierto? Pero aquí los discípulos, lo primero que pensamos nosotros, los discípulos, no, los 12, ¿no? Los 12 en esta historia de Mateo, como está en el Evangelio de Mateo, todavía no. Hay 4 de los 12 allí que son los pescadores, pero todavía no se ha armado el grupo de los 12. Son la multitud que es. Ahora, esa multitud, ¿de quién está compuesta? Si uno lee Mateo 4, y les cuento para que lo vean, está compuesta de gente que él ha sanado, de gente que está, o sea, gente común y corriente que él sana, gente que él le saca los demonios. Bueno, Jesús está sirviendo a gente de todo tipo y principalmente gente en condiciones bastante duras de la época. Es para nosotros difícil entender poco cómo es el Imperio Romano, cómo están los judíos en esa época, pero vivían al día, literal al día. Y The Chosen, por ejemplo, es muy bueno en mostrar ese contexto histórico. Así que en este contexto, ese es el contexto en el que Jesús está predicando sobre el reino de Dios. Está invitando a la gente para que se arrepienta porque el reino de Dios se ha acercado a través de él y los invita a seguirle. Así que simplemente arrepentirse y seguirle significa ser parte del reino de Dios. Y bueno, el reino de Dios es un tema teológicamente súper profundo, pero ¿qué es el reino de Dios? Una definición sencilla del reino es una comunidad con una nueva administración, con unas nuevas reglas, con un nuevo rey, donde se vive de acuerdo al reinado de Dios, el mandato o la administración de Dios. Y el reino de Dios es el gran proyecto de Dios. El gran proyecto de Dios es establecer su reino. Hay una oración que todos nos sabemos de memoria del Padre Nuestro, donde dice: venga a nosotros su reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que el reino de los cielos venga a la tierra. Por eso lo primero que hay que mirar con detalle para entender quiénes son los afortunados, quiénes son los dichosos y por qué es que Jesús está hablando a una multitud de sus discípulos, porque él era un rabí, un maestro y tenía discípulos, aprendices. Y ahora esos discípulos que Mateo describe en Mateo 4 son de todo tipo, como decía ahorita, pescadores, gente común y corriente, pero enfermos también, gente con profunda necesidad material y espiritual. Y estas
Estas fortunas, estas dichas, son una descripción que Jesús hace de esos que están allí a los que les está hablando. Así que lo primero es ese sorpresivo perfil de los seguidores de Jesús, el sorpresivo perfil de los afortunados según Jesús. Dicen las tres primeras dichos, las tres primeras fortunas, las tres primeras dichas: afortunados los pobres de espíritu, o los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Las bienaventuranzas tienen una cualidad, y es que uno entra a ver las bienaventuranzas y eso tiene niveles de profundidad. Y si usted quiere mirar cada bienaventuranza profundamente, puede ir a nuestro canal de YouTube y ver las prédicas sobre las bienaventuranzas, que hay mucha riqueza en todo lo que hemos venido enseñando Joaquín, Deida, Remberto. Pero cuando vemos estas tres juntas, nos damos cuenta de que aquí Jesús y Mateo nos está mostrando que lo primero que Jesús está diciendo es: miren, aquí tengo a mis discípulos, y mis discípulos son pobres de espíritu, están en una situación muy dura donde lloran por muchas circunstancias, están pasándola muy duro, y además ante la sociedad no son nadie, son insignificantes. O sea, estas primeras tres también tienen una dimensión primera de una descripción de Jesús. Afortunados ustedes, piensen en el escenario, afortunados ustedes que son lo peorcito de la sociedad, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados de que se sienten pobres, que son pobres, no solo pobres materiales, sino pobres de que no tienen poder, pobres de que se sienten poca cosa, pobres de que son judíos que están en una situación de dominio bajo Roma, bueno, tantas cosas que los hacen sentir mal. Y Él les dice: ustedes que están en el reino porque se han arrepentido y me han seguido, ustedes son afortunados, no por pobres, sino porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados ustedes que lloran, que están tristes. Y no es afortunados porque están tristes, sino porque afortunados que están tristes porque Dios los consolará. ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo que Jesús está diciendo? Jesús les está diciendo: a pesar de las circunstancias tan difíciles, porque ustedes son parte del reino, porque han decidido seguirme, ustedes son afortunados, porque el reino de Dios les pertenece, porque Dios los consolará. Afortunados ustedes que son insignificantes ante esta sociedad. ¿Por qué? Porque Dios les dará la tierra por heredad, dice otra versión, porque Dios prometió. Tremendo, porque aquí Jesús está aquí recordándoles promesas para Israel, promesas de que a Israel se le daría una tierra, de que habría una herencia, de que ellos serían gobernantes. Y Jesús está llamando a estas personas del común, a estas personas en situación tan difícil. Aquí vemos la primera sorpresa, el sorpresivo perfil, el perfil de estos afortunados según Jesús. Pobres espiritualmente, que sufren y lloran, que son insignificantes para la sociedad. Estas descripciones son primero eso, descripciones de quienes están entre la multitud. Jesús les está diciendo: ustedes que sienten que no vale nada, ustedes que sienten que no tienen nada para ofrecer a la sociedad, ustedes los que no tienen poder religioso, ustedes que no tienen dinero, ustedes que sufren por sus condiciones de vida, ustedes que son insignificantes, a ustedes les pertenece el reino. Ustedes serán consolados. Ustedes recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué? Simplemente porque se arrepintieron y me siguen. Así de sorpresivo es el reino de Jesús. Así de sorpresivo. En el reino de Jesús está ¿quién? Cualquiera. Cualquiera. Todos están invitados. No necesitas ningún requisito. Este es un reino para todos. Para todos. Literalmente todos. Es un reino donde los pobres, los que lloran, los apocados, son afortunados. Afortunados, dichosos, bienaventurados, los pobres, los que lloran, los insignificantes, los apocados. ¿Cómo es que Jesús llama afortunados a estas personas? ¿Cómo es que los llama dichosos? Porque
aunque son pobres, aunque lloran, aunque son insignificantes, son dueños del reino, serán consolados, recibirán la tierra. Por eso las buenas nuevas del reino, por eso el reino, por eso estas noticias son buenas noticias. Aquí hay un reino donde cabemos todos. No hay ningún requisito para entrar. No hay ningún perfil. Piensa en el perfil de los que pensamos para transformar la ciudad. ¿Invitaría usted a todos a ese proyecto? Pobres, sufrientes, llorones, insignificantes. Pues en el reino de Dios todos están invitados. En nuestra sociedad no estamos todos invitados. En el reino de Dios estamos todos invitados. Cuando yo llegué a Cristo, creo que ya es historia patria, en el 92. Muchos conocen mi historia, otros no la conocen, pero una parte de mi historia es que ustedes conocen una versión muy mejorada por Dios, por mi esposa, por mis hijas, pero yo era tímido, muy tímido, asocial. Yo era tan tímido y tan asocial que cuando yo llegué, el amigo que me invitó a la iglesia empezó a presentarme personas y yo literal pensaba dentro mío, no me presente a nadie más, por favor. No quiero conocer a nadie más. Yo no saludaba a nadie. Pasaba por antipático, por tímido y porque todavía ando, hay veces en la estratosfera, todavía hay veces paso por antipático porque estoy en mis pensamientos. En ese momento me habían echado de la universidad, tenía una enfermedad psiquiátrica. La sociedad no daba un peso por mí. En mi familia no sé, de pronto mi mamá todavía. Yo mismo no daba un peso por mí mismo. La verdad, yo me decía incapaz de sacar adelante mi propia vida. Totalmente incapaz. Cuando yo llego a Jesús, escucho, recibo, siento la invitación de Jesús y realmente yo en ese momento era pobre de espíritu, estaba quebrantado, era incapaz de llevar adelante mi vida y simplemente decidí empezar a seguirle. Y la transformación ha sido impresionante. Yo me recuerdo aún siendo cristiano que a mí me daba miedo, sobre todo, anhelaba mucho casarme, pero me daba pánico ser papá, porque mi papá me abandonó. Ustedes saben, a los 4 años y medio mi papá, desafortunadamente por su enfermedad psiquiátrica, se suicidó y a mí me daba mucho miedo ser papá, no sabía qué era ser papá. Y hoy en día soy esposo y papá. Y eso es un pequeño ejemplo de cómo todos estamos invitados. Todos, no importa en qué condición te sientes, estás invitada. No necesitas nada. No hay perfil. En el reino de Dios no perfilan. En el reino de Dios invitan a todos. Literalmente a todos. Jesús nos invita a todos. Solo hay que arrepentirse y seguir a Jesús. Es lo único. Ahora, pregunta para nosotros como iglesia. ¿Estamos abiertos para todos? La gente de nuestra iglesia y dice, uy, ese está yendo allá. Esa es una buena manera de ver si estamos cerca a esta invitación a todos. ¿Ese qué hace allá? No, pues se arrepintió y siguió a Jesús. Como cuando nosotros estábamos en la iglesia con Tuto, mi mejor amigo, que es un amigo de Bogotá, decimos, a nosotros nos miraban y nos decían, no, ese no pinta para nada. ¿Usted va a casar con mi hija? No, mejor no, porque usted no tiene pinta de nada. Gracias a Dios no me casé allá con ningún señor de la iglesia porque ¿están esas personas en nuestra iglesia? Si no estamos invitando a todos, estamos perdiendo la capacidad de mostrar la sorpresa del perfil de los afortunados según Jesús. Recuerden, los pobres, los llorones y los insignificantes ya están en el reino, simplemente porque se arrepintieron y siguieron a Jesús. Y por eso es que Jesús los llama afortunados o dichosos, porque el reino les pertenece, porque serán consolados y recibirán la tierra. Hay una recompensa gigante para los que siguen a Jesús. Esa es la dicha, esa es la fortuna. El reino es nuestro, seremos consolados y reinaremos con Él en la tierra, ahora y por la eternidad. El reino, se ven visos del reino hoy
y el reino se establecerá completamente. Eso, como los teólogos dicen, es ya, pero todavía no. Y eso se logra ver, eso se logra ver. Por ejemplo, la transformación que Jesús ha hecho en mi vida es eso, son pequeños visos del reino, pero todavía hay llanto, todavía hay, pero recibiremos consuelo completo y reinar. Esa es una de las cosas que para mí ha sido, reinaremos con Jesús. ¿Cómo? Como Él reinó, como Él reina. Ahora, esa es la primera. Entonces recordemos, hemos venido estudiando este pasaje, lo estamos viendo en conjunto, y estamos aprendiendo quiénes son los afortunados para Jesús y por qué son afortunados por medio de 3 sorpresas. Acabamos de ver la primera. Primera sorpresa, el perfil, el sorpresivo perfil de los afortunados según Jesús. ¿Quiénes son afortunados? Todos. ¿Quiénes pueden ser afortunados? Todos. Todos están invitados. No hay perfil. Ahora, el sorpresivo carácter de los afortunados según Jesús, que son las siguientes 3. Entonces dice, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Y afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Las siguientes 3 expresiones nos describen ahora 3 cualidades del carácter de los discípulos de Jesús. 3 cualidades sorpresivas para la sociedad de hoy en día de lo que debe ser un discípulo de Jesús o de qué tiene un discípulo de Jesús. Estas son 3 expresiones que, a diferencia de las 3 primeras, están relacionadas con la constitución interna de los discípulos. ¿Quiénes son internamente? ¿Cuáles son sus motivaciones? Lo que llamaríamos hoy el día el carácter o la integridad, las cualidades internas de la persona. La primera habla de hambre y sed de justicia. Y esa palabra justicia es personas que anhelan profundamente que las relaciones estén correctas, que haya relaciones correctas. Primero con Dios y con los demás. Esa palabra justicia en griego significa ante todo eso, relaciones correctas. Estas son personas que anhelan tanto relacionarse bien con Dios y con los demás que Jesús los describe como que tienen hambre y sed de justicia. O sea, realmente hambre y sed de justicia es eso, es sorpresivo, es una expresión muy fuerte porque, creo que aquí nadie ha sufrido hambre, pero realmente tener hambre es algo muy desesperante y sed peor, ¿sí? Pero es hambre y sed de justicia. Esta es una cualidad que los que estamos en el reino tenemos. De alguna manera la transformación que Dios hace en nuestro ser cuando creemos en Él es tan profunda que nuestro corazón cambia tanto que expresamos ese hambre y sed de justicia. Tenemos ese hambre y sed de justicia. Pero al mismo tiempo tenemos que cultivarla. Y otra vez, no somos afortunados por tener hambre y sed de justicia. Somos afortunados porque seremos saciados. Ese deseo profundo de ser justos, de construir relaciones correctas, será saciado. ¿Por quién? Por Dios. Dios nos va a dar buena relación con Él y con los demás. Nosotros solo tenemos que anhelarlo. También somos afortunados cuando tenemos misericordia por otros o compasión por otros. ¿Por qué? Lo mismo, porque recibiremos misericordia. Recuerden que el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y en la parábola que Jesús hace sobre el perdón, también dice, al final Jesús dice, si ustedes no perdonan, Dios no los perdonará. La misericordia y la compasión recibida por Dios está intrínsecamente unida a la compasión que tenemos por otros. Van juntas y no se pueden separar. Así que seremos afortunados porque recibiremos misericordia y eso nos permitirá dar misericordia, pero damos misericordia porque recibiremos misericordia y es un círculo que es imposible de separar. En el texto bíblico Jesús nunca separa esas dos cosas, van juntas. Y finalmente, en este carácter, en este sorpresivo carácter de los afortunados según Jesús, somos afortunados cuando tenemos un corazón puro, o sea, un corazón íntegro, con motivaciones que son iguales a nuestras acciones, que no tenemos segundas intenciones,
que no hacemos buenas obras para que otros nos vean. Somos afortunados porque veremos a Dios. Los que tienen un corazón puro verán a Dios, dice Jesús. Y esto de corazón puro es más o menos imposible. Yo pensaba, por ejemplo, hoy, cuando estaba preparando mi sermón, una parte de mí, ojalá la mayor parte, quiere dar un sermón para que ustedes reciban la palabra de Dios, sean servidos, Dios sea glorificado, etc. Pero otra parte de mí, aquí confesión del predicador, también hay intención de, que me reconozcan, que lo haga bien, que me den aplausos. Y un corazón puro no debería tener esas dos cosas allí juntas, pero eso es el corazón puro. Corazón puro es donde es un solo corazón, es totalmente íntegro y la motivación es completamente pura. El Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, 3 cualidades del carácter que están presentes en los que están dentro del reino. Es algo que ya tenemos por estar dentro del reino, pero que también tenemos que cultivar. Como se dan cuenta, estas 3 cualidades parten de la primera, que es un anhelo profundo de una relación correcta con Dios y con los demás. Somos afortunados porque al tener este anhelo, Dios nos promete que nos va a saciar, que nos va a dar esas relaciones correctas, que nos va a volver correctos. Es decir, Él mismo se encarga de transformarnos para que a partir de una relación correcta con Él, construyamos relaciones correctas con otros y ayudemos a vivir en esas relaciones amorosas y correctas que se dan dentro del reino de Dios. Como se dan cuenta, el carácter sorpresivo de los afortunados es un carácter enraizado, surge de la espiritualidad judía del Antiguo Testamento, de lo que significa ser justo en el Antiguo Testamento. Es el hombre justo del que Salmos tanto habla, el que acabamos de leer. ¿Y quiénes son así? ¿Quiénes tienen este carácter? Sigue siendo sorpresivo, los que hablamos del perfil, o sea, los que describimos en las primeras 3, esos tienen este carácter. Esta pureza de corazón, esta hambre y sed de justicia, esta compasión, no es para una élite religiosa. No, esto es para todos los que están sentados escuchando. Sigue la sorpresa, o sea, Jesús no les está diciendo, no, miren, esto es solamente para... No, esto es para todos ustedes que me quieren seguir, todos ustedes que me están siguiendo. Este es el carácter que yo les doy y que espero de ustedes. Así que, pregunta, ¿es tu anhelo esa relación estrecha y correcta con Dios? ¿Con los demás? ¿Hay un anhelo por relaciones justas con los demás? ¿Tienes hambre y sed de justicia? Y ojo, este es un anhelo para que tú seas agente de esas relaciones justas, no para andar señalando al de al lado, porque es que él no está haciendo las cosas bien. Por eso es que hay que tener misericordia, porque aquellos con los que voy a construir relaciones justas me van a fallar y por eso necesito perdonar. ¿Y son tus motivaciones puras? ¿Anhelamos esa justicia interior que Dios nos puede dar para llegar a tener un corazón nuevo como Él promete? En Ezequiel también nos promete que nos pondría un corazón nuevo. Así que Dios nos ayude para tener ese carácter. Repaso. ¿Quiénes son los afortunados según Jesús y por qué son afortunados? Por 3 cosas sorpresivas. Una, el perfil. ¿Qué perfil se necesita? Ninguno. Es para todos, ¿no? Hay un sorpresivo perfil. No hay perfil. El sorpresivo carácter, acabamos de ver, de los afortunados según Jesús. Un carácter justo, recto, compasivo y puro. Y esta es la sorpresa. ¿Quiénes podemos ser así? ¿Quiénes? Todos. Todos. Esos mismos todos de arriba podemos ser rectos, compasivos, puros, justos. Logran darse cuenta de lo sorpresivo y de lo... O sea, Jesús nos está rompiendo los esquemas. Por eso es una sorpresa. Finalmente, la sorpresiva misión de los afortunados según Jesús. 9, 10 y 11.
Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz o los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Y el 11, que fue la razón por la que hay este sermón, el 11 es la última bienaventuranza, pero parece que sí, parece que no, porque el 11 hay un cambio. Jesús está diciendo afortunados, está hablando como en tercera persona, y en el 11 dice, ustedes, cuando la gente los insulte, los persigue y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. El versículo 11 lo voltea. O sea, el versículo 11 Jesús les habla directamente a la gente. Ya no dice, no está hablando como en tercera persona, sino cuando a ustedes los persigan, serán afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, y de ahí saqué afortunados a los ojos de Jesús a propósito de esa frase, afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense. ¿Por qué? Porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataban a los profetas que vivieron antes de ustedes. La sorpresiva misión. Las últimas 3 expresiones tienen que ver con cómo se ejecuta el proyecto del reino. ¿Cómo vamos a establecer el reino? En una sola palabra, muy publicitaria, que vende mucho, en una sola palabra, sufriendo. Somos afortunados por sufrir. Eso dice Jesús. Pero como ya hemos visto, no somos afortunados por sufrir. Somos afortunados porque seremos llamados hijos de Dios, porque el reino de Dios nos pertenece y por la gran recompensa en los cielos. La misión es muy sencilla. Traer paz, ser pacificadores, primero de los hombres con Dios y también entre los hombres. Y esa es nuestra identidad. Así se nos va a notar que somos hijos de Dios, que Él nos justificó, que Él hizo la paz con nosotros por medio de Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O 2 Corintios 5:18 al 20. Todo se lo debemos a Dios, que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. En otras versiones dice la reconciliación. Porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo, y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de paz. Versículo 20. Somos pues embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara, sirviéndose de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que hagáis las paces con Dios. 2 Corintios 5:18 al 20. Eso es ser pacificador. Primero, ante todo, es ser un representante ante la gente, recordarle a la gente, contarle a la gente que Dios hizo la paz con ellos por medio de Jesús. Así que ser pacificadores es nuestra marca de familia. Hijo de tigre sale pintado. Debemos ser pacificadores porque eso es lo que Dios hizo. Y nos da paz para con Dios y paz entre los hombres. Eso es ser pacificadores, buscar la paz de los hombres con Dios y también paz entre los hombres. Y al hacer esto, dice, seremos perseguidos. Cuando queramos ayudar a construir relaciones correctas, seremos perseguidos. Y por eso seremos afortunados. Pero no por la persecución, sino por la recompensa de Dios. Ser hijos, el reino y en la recompensa en la eternidad. Hay una historia aquí que para mí ilustra, que Joaquín la usó también, hablándose de la bienaventuranza del corazón puro, pero que me pareció perfecta para esto de la persecución. Esteban, Hechos 7. Dice Esteban, ustedes, gente testaruda, 7:51, ustedes, gente testaruda de corazón empedernido y oídos sordos, siempre han ofrecido resistencia al Espíritu Santo, como sus antepasados, así son ustedes. ¿Hubo algún profeta al que no persiguieran a sus antepasados? Jesús dijo, así persiguieron a los profetas.
Ellos mataron a los que predijeron la venida del único justo, a quien ahora ustedes han entregado y asesinado, ustedes que recibieron la ley por mediación de ángeles, pero que nunca la han cumplido. Eso desató una cólera, bueno. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, con la mirada fija en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie junto a Dios. Escúcheme, dijo, veo al cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie junto a Dios. Ellos, hechos un puro grito, no quisieron escuchar nada más y se arrojaron en masa sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los que participaban en el hecho confiaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Esteban, por su parte, oraba con estas palabras mientras era apedreado. Señor Jesús, acoge mi espíritu. Luego dobló las rodillas y clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y sin decir más, expiró. ¿Por qué estaba Esteban dispuesto a todo esto? Porque miró la recompensa eterna, porque miró a Dios. Y miren que aquí está el ahora, pero después del reino. Esteban recibió la recompensa eterna, vio a Jesús, pero también hubo una consecuencia concreta de Esteban en ese momento, y que se nos pierde a veces leyendo. ¿Quién estaba viendo la muerte de Esteban? Saulo, Pablo, el mayor líder de la iglesia. Esta fue la primera semilla que Dios puso en el corazón de Pablo para su conversión. Ahora, pregunto, ¿cómo es sufrir en nuestras realidades? Hay veces, yo siento que esto de sufrir a nosotros como que, créame, hay hermanos en el mundo que sufren literal persecución y muerte y tortura en muchos países donde hay persecución. Nosotros no tenemos esa persecución así directa. Pero piense, ¿cómo es para usted sufrir? ¿Qué significa sufrir? ¿Significa poner la raya cuando en el trabajo le dicen, no, pero mire, nadie se va a dar cuenta y podemos hacer este sebelle, como dicen por ahí, este arreglado y tranquilo, usted gana y yo gano y no le contamos a nadie? O puede ser mucho más sencillo, mucho más directo, puede ser, a mí me pasa, cuando me he equivocado con mi esposa y tengo que ir a pedirle perdón, no es un sufrimiento muy alto, pero tengo que matar mi orgullo y ir y pedir perdón. O puede ser acercarse a ese compañero que todo el mundo en la oficina desprecia por X, Y, Z circunstancia, acercarse y ofrecerle un café y conversar. Puede ser que eso sea sufrir, puede ser que ese sea el costo. Cada uno tiene que buscar, pero si no estamos pagando un costo por seguir a Jesús, si no tenemos la mirada puesta en la eternidad, miren que aquí vemos dos cosas. Una, el reino es atractivo y está abierto a todos. No hay perfil. Pero los que estamos dentro del reino pagamos un precio. Pagamos un precio. Así que la gente nos tiene que ver como atractivos, pero al mismo tiempo tiene que ver que somos distintos. Y eso es parte de lo que Jesús era. Ustedes ven a Jesús y Jesús, todo el mundo seguía a Jesús. ¿Y quiénes seguían a Jesús? Normalmente los más despreciados por la sociedad porque eran los que menos tenían que perder. La gente que tiene un estatus es la que más tiene que perder para acercarse a Jesús. Pero, ¿cómo es sufrir en tu contexto? ¿Cómo es sufrir en tu contexto? Recordemos que los afortunados somos afortunados no porque sufrimos, no porque lloramos, no porque nos persiguen. No, esas son las circunstancias que vivimos. Somos afortunados por las recompensas. Ahora, ¿cuántas recompensas son? 9 también, ¿cierto? ¿Para dónde son las recompensas? Para acá y para la eternidad. Para los dos lados. No es uno o lo otro, es para los dos lados. Empezamos a vivir las recompensas hoy en día, de muchas maneras. Aún, por ejemplo, el milagro de Marcelita volviendo a estar embarazada. Eso es una recompensa de un corazón que busca a Dios. Pero también en la eternidad, ese niño que murió también lo conoceremos y nos alegraremos con él. Es esas dos dimensiones siempre, ¿cierto? Somos afortunados por los que Dios nos da al pertenecer a su reino.
Somos afortunados por lo que Dios nos da al pertenecer a su reino. Las recompensas, ¿de dónde vienen? Todas las recompensas, las 9, ¿quién las da? Dios. Todas las recompensas vienen de Dios, todas, las 9. Dios sacia, Dios da el reino, Dios. Somos afortunados por lo que Dios nos da al pertenecer a su reino, no por nuestras circunstancias. Repasemos para terminar. ¿Quiénes son los afortunados para Jesús y por qué son afortunados? Por 3 sorpresas. 1, el perfil, muy bien. El perfil. ¿Para quién es el reino? ¿Quiénes son los afortunados? Todos. Todos están invitados. Todos aquellos que quieren arrepentirse y seguir a Jesús. El sorpresivo carácter de los afortunados. ¿Cómo es el carácter de los afortunados de Jesús? Puro de corazón, compasivo, con hambre y sed de justicia. ¿Quién debe reflejar este carácter? ¿Quién tiene este carácter? Todos los que están en el reino. Todos. Esto no es para una élite, esto es para todos. Y la sorpresiva misión de los afortunados. ¿Cuál es la misión? Ser pacificadores. ¿Cómo? ¿Cómo? Sufriendo. ¿Cómo? Sufriendo. Ser pacificadores por medio de la entrega, el sacrificio, el sufrimiento. Eso es lo que Jesús dice. Esa es la sorpresiva misión. Y la última sorpresa, como esto es un sermón de sorpresas, la última sorpresa es que viendo estas fortunas, viendo estas dichas, miren, uno ve esta imagen y yo diría que es algo así como, no sé, ¿han visto esos cuadros que no se ve nada, pero que si uno se pone a cierta distancia ve una imagen en 3 dimensiones? Bueno, las bienaventuranzas son como así, uno se acerca a ellas y ve muchas cosas, pero yo la verdad nunca he podido ver esas de 3 dimensiones, pero hay mucha gente que lo logra ver. Pero es eso, es como un rompecabezas que se va armando. ¿Y cuál es la imagen final que vemos cuando empezamos a meditar y a mirar estas dichas, estas fortunas, estas bienaventuranzas? ¿Quién fue el perfecto pobre? ¿Quién nació en un pesebre? ¿Quién es varón de dolores experimentado en quebranto? ¿Quién fue? Jesús fue tan insignificante que lo terminaron matando. ¿Quién tuvo hambre y sed de justicia que estuvo dispuesto a morir en la cruz? El compasivo por excelencia, aquel que cuando lo estaban crucificando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El único de un corazón completamente puro. El que nos trajo la paz, el pacificador por excelencia. El que cumplió la misión de sufrir a cabalidad hasta la cruz. Jesús es Él quien nos permite ser afortunados, dichosos, bienaventurados, porque Él se proclamó como Rey a morir en la cruz, para que podamos ser afortunados. Es porque Él sufrió hasta la muerte por nosotros y por la eternidad que podemos tener estas promesas, porque Él es el Rey del reino de Dios. Y hoy nos llama a que recordemos que somos afortunados en Él. Él fue pobre para que podamos tener el reino. Él lloró para que seamos consolados. Él fue despreciado para que tengamos la tierra. Él tuvo hambre y sed de Dios para que Dios nos pueda saciar y podamos ser rectos. Él tuvo compasión por los que lo crucificaron para que recibamos compasión. Él tuvo un corazón puro que fue quebrantado en Getsemaní y en la cruz para que nosotros podamos ver a Dios. Él hizo la paz para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Él fue perseguido para que podamos tener nuestra recompensa en la eternidad. Por eso somos afortunados y dichosos, porque Jesús vivió las bienaventuranzas completamente, para que tengamos todas las recompensas que Dios nos promete. Por eso somos afortunados y dichosos. Oremos. Señor, no nos dejes perder la sorpresa de tu mensaje, la sorpresa de quién eres, la sorpresa de lo que hiciste, la sorpresa de tu reino.
Ayúdanos, Señor, a que esto no sea lugar común, que esto inflame nuestro corazón, nos ayude a ser pacificadores y a sufrir por tu causa, por tu reino, por la eternidad. No hay nada más en que valga la pena, Señor, sufrir. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.